Pedro caminó sobre el mar, Pedro no caminó sobre el mar porque él tenía mucha experiencia en el mar. Pedro no caminó en el mar porque tenía mucha experiencia en pescar. Pedro no caminó sobre el mar porque él era uno de los más sonidistas en el río de Galilea. Pedro caminó sobre el mar por una palabra que salió de la boca del maestro. A su nombre. Ahí entendí que hay muchos de nosotros que hoy estamos de pie y estamos caminando en el evangelio por una palabra que salió de la boca de Jesús. A su nombre. Esto no es con nuestra fuerza, esto es con la fuerza del Padre. Todos sabemos que la palabra valiente no significa alguien que no tiene miedo. La palabra valiente, según la enciclopedia, quiere dejar dicho alguien que conquista su miedo, alguien que está dispuesto a enfrentar cualquier situación difícil o arriesgada. A su nombre. Un valiente no se conoce simplemente en una área tibia. Un valiente no se conoce simplemente en la paz. Un valiente se conoce en medio de la tormenta. Un valiente se conoce en medio de la guerra. Un valiente se conoce en medio del problema. Por eso Dios viene hoy, esta noche, siento de parte de Dios que Dios hoy va a reforzar a un valiente a su nombre. Hoy Dios viene a levantar a un valiente a su nombre. Cuando hablamos de valiente, hablamos de alguien que está dispuesto a pelear. Cuando hablamos de valiente, es sinónimo de soldado. Alguien que tiene que ir para el campamento. Y para hablar de batalla, tenemos que hablar de guerra. Y para hablar de guerra, hacemos un trasfondo en la historia. Josué peleaba contra los amorreos. David peleaba contra Goliat. Moisés contra los amalecitas. Sansón contra los filisteos y Dalila. La guerra de antes era una guerra secular. La guerra de antes era una guerra física. La guerra del Antiguo Testamento era una guerra hombre contra hombre. Era una guerra face to face. Pero notamos una palabra que dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo: desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Ahí entendemos que la batalla, la guerra del valiente de hoy en día cambió de una guerra personal a una guerra espiritual. Y Pablo lo confirma cuando dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y todos los demonios de las regiones celestes. Ahí tenemos que entender que la guerra que peleamos es una guerra diferente a la que peleaban en antes. No es una guerra con tu hermano, no es una guerra con el pastor, no es una guerra con tu marido, no es una guerra con tu esposo. Hay cosas que cuando tú le entiendes, entonces tú cambias de posición de pelea. Hay cosas que cuando tú abres los ojos, entonces tú ves que tu enemigo no es quien tú pensabas. Por eso fue que Jesús no reprendió a Pedro, sino lo que estaba detrás de Pedro. Porque tenemos que aprender que hay cosas que cuando Dios te llama con una palabra poderosa, hay cosas, no es que tu hermano es traicionero, no es que tu hermano te va a meter en la cisterna, no es que tu hermano te va a criticar, es que lo que tú portas, a cualquiera que se descuide, el diablo lo puede agarrar. Hasta tu mejor amigo el diablo puede agarrar para herir tus sentimientos. Porque hay gente que portan algo de parte de Dios, es que por lo que portan, el que se descuide de al lado de ellos, el diablo puede agarrar su lengua. Su nombre: valiente, no cobarde. Valiente, no cobarde. Dios vino a levantar un valiente, pero para entender valiente tenemos que saber qué tipo de guerra peleamos. Hay algo que me llama la atención y es que Oseas 4:6, un texto muy conocido por los cristianos, dice: un pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Hay otra versión que dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo el pueblo de Dios? ¿Cómo el pueblo de Dios, de donde viene la salvación, de donde viene la Torá, de donde viene Jesucristo, el pueblo de Dios, donde viene lo que es salvación, no conoce a Dios? Yo siempre me preguntaba de qué conocimiento es que habla el profeta Oseas. ¿Cómo es que no conocemos a Dios? ¿Por qué esa gente que Dios le dio los mandamientos no conocían a Dios? Y ahí empecé a estudiar de que no es un conocimiento como el que conocemos, no es un conocimiento teórico, no es un conocimiento de palabra. Claro, porque tenemos que entender que ahora mismo la palabra de Dios es muy fácil de memorizar, la palabra de Dios es muy fácil de aprender. Vine a hablar como un valiente hoy. La palabra de Dios es muy fácil de predicar. Es demasiado
tipo de código espiritual. El hecho de que tú conozcas información del reino no significa que el reino te conozca. A su nombre. Es muy fácil argumentar de la palabra, pero lo que Dios quiere decir con que no me conocen era que el pueblo se iba en la letra, y la letra mataba no era porque era mala, sino porque la letra nada más. El verbo tuvo que volverse carne. ¿Por qué? Porque hasta que la palabra tú no la vivas, hasta que la palabra tú no la vuelvas carne, no es eficaz. Y tenemos una multitud de personas teóricas. Hasta que tus palabras, hasta que tus dichos no estén conformes con tus acciones, hay un problema. Dígale, hermano, hay un problema. Hasta que lo que tú digas no vaya de acuerdo con lo que tú vives, hay un problema. Y estamos sufriendo un problema de que muchos sabemos de amor, de que muchos sabemos de obediencia, de que muchos sabemos de la palabra de Dios. Pero hay algo que aquí nadie se salva por lo que sabe, sino por lo que vive de la palabra. Conocemos muchas personas con un conocimiento extraordinario y van camino al Seol, van camino al infierno. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos salva. Salomón, con todo su conocimiento, tuvo que caer por una mujer y era el hombre más sabio del mundo. Salomón, con todo su conocimiento, dijo: he hallado más amarga que la misma muerte a la mujer ramera. Y era el hombre más sabio. Por eso debemos saber que una persona valiente no es el que memoriza la palabra. Una persona valiente no es el que predica bonito. Una persona valiente no es el que viene diario a la iglesia. Una persona valiente no es el que sabe código. Una persona valiente es el que vive la escritura. La Biblia narra la historia de un joven rico que se le paró a Jesús y le dijo: maestro, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y Jesús le dijo: guarda la palabra. Y el joven rico dijo: yo le he guardado de mi niñez. De mi niñez guardo la escritura. No adultero, no peco, no hablo mentira. Pero pasó algo, que Jesús le dijo: da todo lo que tienes a los pobres, sígueme. Hay gente que desde hace mucho tiempo tienen el conocimiento de la salvación, tienen mucho tiempo conociendo a Dios, pero no lo quieren dar todo. No quieren entregarlo todo para Dios. El joven rico sabía todo, aún la palabra la había guardado desde su niñez, pero le faltaba algo. Y es que en este evangelio hay que entregarlo todo a Cristo. Hay que entregarlo todo. No podemos ser cristianos a media. La gracia tiene dos enemigos. La gracia de Jesucristo tiene dos enemigos. Y el primer enemigo es la legalidad, y el segundo es el liberalismo. Hay muchos que son muy liberales, hay otros que son muy legalistas. Y el problema no está en ser legalista ni liberal. El problema es nada más vivir un 50. El problema nada más es vivir un 50. Muchos son legales, que yo visto bien, que yo me tapo, que yo visto de ropa larga, pero van para el infierno. ¿Por qué? Porque no aman a su prójimo. Otros, sin embargo, les sobra el amor, pero les falta pudor. Dicen: no, eso no es nada. No, oye, por un no nada que dijo Moisés hubo problema. Moisés, uno de los hombres más usados por Dios. Moisés, un hombre que abrió el mar, un hombre de tipología a Cristo, que libertó al pueblo de Israel. El hombre, dice la historia, que Dios le dijo: háblale. Y el hombre se puso nervioso y la golpeó. Digo: eso no es nada. No pasó nada. Dios siguió usando a Moisés, sacó hasta agua. Ahora, cuando estaban llegando a la tierra prometida, me llama la atención algo. Y es que antes de entrar al pueblo, Dios le dice a Moisés: detente. Ay, ay, ay. Eso no es nada peligroso. Detente, recuerda que te dije: háblale, la golpeaste. No va a entrar. No va a entrar. Y eso no es nada. Eso no es nada, una mentirita. Eso no es nada, una peladita rara. Eso no es nada apretado. El hombre más usado del Antiguo Testamento dijo: eso no es nada. Y un día Dios le dijo: no va a entrar. Mira la
Un chin de levadura leuda toda la masa. La mosca muerta acelera el perfume del perfumista, así como una pequeña locura al que estimado por cristiano, por sabio. Hay que estar en cuenta con lo que uno dice, eso no es nada. Porque el valiente debe saber que cualquier descuido en un campo de batalla le puede mochar la cabeza. David fue testigo de eso. Cualquier descuidito se te pega una flecha. Si bajaste el escudo, tenemos que tener cuidado con él, no es nada. Tenemos que cambiar nuestra oración y pedir a Dios que nos examine, como decía David. Porque muchos piden y Jesús les dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Y yo, acá, pero que están pidiendo cosas buenas, unción, liberación, poder. Están pidiendo, pero ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué tú dices que piden mal? ¿Por qué piden mal? Porque hay algo que se llama integridad. Tú no puedes pedir unción, porque el problema no está en pedir. El problema no está en pedir. El problema está en pedir que te den cuando tú necesitas que te quiten. La mancha. El problema está en pedir que te den algo donde hay espacio ocupando otra cosa. Padre, quiero unción y tiene ira. Padre, quiero que me use y discute. Padre, quiero predicar y te da chuleta. Padre, quiero oración y no respetar más. Avanza. El problema no está en pedir. El problema está en pedir que te den cuando tú necesitas que te quiten. Cuando tú vayas a orar, tienes que saber cómo tú orar. Engañoso y perverso es el corazón, dice la Escritura. Maldito el hombre que confía en otro hombre. No voy a confiar en fulano. ¿Y tú que eres un robo? ¿Tú eres hombre? ¿Vas a confiar en ti? Pablo fue el más sabio, ya lo digo yo. Y dejó el problema a Cristo. Y a veces queremos privar al sabio y tu corazón engañándote. No, que parece derecho, muchísimo camino. ¿Y su fin? No, que eso no es nada. ¿Y su fin? Y estamos viviendo tiempos apocalípticos donde somos testigos de lo que está pasando en Rusia, Ucrania, Israel, Palestina. Somos testigos de lo que está por acontecer con Haití y República. Estamos viendo las señales cumplidas. Mateo 24. Israel es el reloj de la vida. Israel es el reloj del fin del mundo. Y la hora va al casero. Ya el tiempo se acabó. Esto no está en exhibirse y que un día te digan: no te conozco. Dura cosa esa palabra. 10 años predicando: hay que amar a tu hermano, hay que obedecer. Y en tu casa Satanás vestió de luz. De nuevo se vistió de luz. Esto no es teoría. El evangelio no es palabra. El evangelio es poder de Dios a través de una vida probada. Hay que aprender a vivir. Sabemos mucho, pero hacemos poco. Conocemos mucho, pero vivimos poco. Muy bueno que decir muchas palabras de conocimiento. ¿Y en tu casa qué? ¿Respetas a tu marido? ¿Tu marido te trata como un vaso frágil? Alabanza, se fue la gloria. Se fue la gloria. Sí, porque Jezabel no era carne con faldita. Jezabel no era la pintada. Jezabel, acá el rey, ¿y quién gobernaba? Jezabel. El espíritu de Jezabel que le gusta gobernar. Alabanza. Se fue la gloria. El espíritu de Jezabel que le gusta gobernar. La mujer sabia edifica, mas la necia con sus manos la destruye. Hay que aprender a ser valiente. Estamos viviendo un tiempo donde solo el valiente estará de pie. Estamos viviendo un tiempo donde la gente vive su vida diaria y se olvida de lo que pasa. La gente no ve noticias, no sabe que hay una agenda 2030 que es una agenda maldita, que quieren reducir la población. Hay una agenda que en contra de nosotros, los de bajos recursos. Hay una agenda que la élite, el Umbu, Bill Gates y toda esa gente dijeron: si llegamos al 2030 nos va a matar la crisis global del calor, nos va a matar la tormenta. El mundo se está contaminando y quieren culpar a la sobrepoblación. Y la gente viviendo una vida muy light. Y Dios llamando al mundo, segunda de Crónicas 7:14: si se humillara en mi pueblo. El diablo trabajando en la iglesia durmiendo. Despiértate tú que duermes.
una guerra que provoca hambre, una guerra que provoca enfermedad, para que se levante uno diciendo: basta guerra, tengo comida. Esa es la tarima. Sin guerra no hay alguien que diga paz. Pero antes de que digan paz hay un rapto. Yo no sé quién va a ser raptado. Yo no sé quiénes se van en el arrebatamiento. Antes de decir paz hay un rapto. Y en eso que estamos tratando de pelear, de santificarnos no de boca, de santificarnos no de palabra, no de adaptarnos a una vida evangélica, sino de adaptarnos a una comunión con Dios, nuestro Padre, el que nos ve de día y de noche, el que nos ve donde nos metemos. Los ojos de Jehová están en todos lados viendo lo bueno y lo malo, el que pesa los corazones, el que da la victoria, el que te ve donde tú te metes, el que ve lo que tú piensas, el que conoce lo más profundo. Y hermano que está ciudadano valiente, no cobarde. La guerra cambió. La guerra no es con tu hermano. La guerra está diferente. Estamos viviendo un tiempo donde la guerra es con demonios que tú no conoces. Pero para tú enfrentar esos demonios, todos sabemos que necesitamos almas que hieran esos demonios. Necesitamos instrumentos que golpeen el mundo espiritual. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Cada día, oye, cada día está peor la búsqueda de Dios. Los que oran a las 3 de la mañana saben de lo que hablo. Los que se levantan a buscar a Dios de rodillas saben lo que yo digo. El pleito está tremendo. El pleito ha aumentado. El pueblo se ha enfriado y no se ha dado cuenta. Porque no es lo mismo aparentar en una salsa y consumirte en tu casa que prenderte en una salsa que no se consume. Wow. Tenemos que entender que es un valiente en la Biblia de estos tiempos. En aquellos tiempos el valiente era el que más peleaba. En aquellos tiempos el valiente era el que se esforzaba y no se rendía. A una espada se le quede pegada. Pero en estos tiempos, ¿quién es el valiente? Aquí el valiente es el que resiste. Hay dos cualidades, dos principios de una persona valiente en estos tiempos. El primer principio es que una persona valiente se somete. Sometemos a Dios. El primer principio es someterse. El segundo es resistir. Si tú no te sometes a tu líder, si tú no te sometes a la palabra, si no te sometes a Dios, si no te sometes a tu marido, si no te sometes a tu esposa, claro, porque todo es viceversa, entonces hay peligro de extinción. No podemos acostumbrarnos a un evangelio normal, a un evangelio, eso no es nada. Tenemos que sacudir y arreglar nuestra vida. Se escucha una voz, ahí viene el esposo, y poco la oye. Se escucha una voz, ahí viene el esposo. No sé quién tiene lámpara con aceite, no sé quién está cabeceando, pero hay una voz que dice, ahí viene el esposo. La iglesia debe estar atenta. Nunca ha sido tan eminente la venida de Cristo. Nunca ha sido tan eminente la palabra cumplirse en nuestros ojos. Puede ser ahorita, puede ser mañana, pero está cerca. El rato está cerca. El valiente tiene que cumplir esos dos principios: someterse y resistir. Un valiente sin sometimiento no es valiente. Dice la Biblia: someteos a toda autoridad terrenal, porque no hay autoridad sino expuesta por Dios, y las que están establecidas por Dios. Porque el que se somete o el que enfrenta la autoridad al que estableció la autoridad se enfrenta. El que enfrenta lo establecido enfrenta al que lo estableció. Resistir. Tenemos que aprender a resistir. Bienaventurado el varón que soporta. Bienaventurado el varón que resiste. Porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida. Son dos principios de una persona valiente. Que todos sabemos el texto de 4:7 Santiago, que es formado por esos dos principios: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El diablo huye delante de un verdadero valiente. El diablo huye delante de un verdadero valiente. Lo que pasa es que la iglesia tiene que meterse a buscar a Dios, tiene que visitar el altar, tiene que buscar a Dios en oración, ayuno, tiene que leer la palabra. Eso provoca discernimiento. El discernimiento no se pide, el discernimiento se busca. El discernimiento
está. Y Jezabel con la falda larga cantando alabanza. Ella sabe que la vamos a descubrir si viene con pintura. Ella sabe si viene con la falda. La vamos a descubrir. El diablo astuto sabe que le queda poco tiempo. Se ha infiltrado. Ha penetrado. ¿Por qué? Porque hemos carecido con el discernimiento. Una de las armas que debe tener tú el cristiano. Cristiano sin discernimiento no sabe con qué pelea. Un valiente ciego en la guerra de un muerto. Un valiente sin ojo, un blanco fácil. Lo primero que le pasó a Sansón cuando se metió en la calle fue que le sacaron los ojos. No podemos perder la visión. Tenemos que estar atentos. El evangelio es algo demasiado serio. Servirle a Dios es algo demasiado serio. Esto se trata de la vida eterna. Esto no se trata de una costumbre. Esto no se trata de algo como la escuela, como el trabajo. Esto es una religión demasiado profunda. Porque es lo que determina tu vida eterna. Es lo que determina tu sitio final. Es lo que determina tu destino final. Esto es demasiado serio. Yo sé que muchos cuando estén delante del trono blanco dirán, Padre, fui fiel, pero ¿qué te va a decir Dios? Esa es la palabra que te va a decir Dios. Siempre tratando de moldearte y tú queriendo hacer tu voluntad. El cristiano tiene algo que saber y es que el cristiano no se gobierna. El libre albedrío no existe. Lo que existe es la decisión de tú tomar. ¿Me gobierna la luz o me gobierna la tiniebla? Eso es lo que existe. Pero en la luz hay reglas y en la tiniebla hay reglas. No es que tú vas a hacer lo que tú quieras. Si te gobierna la luz, tienes que someterte como un valiente. Valiente no es el que más tira golpes. Valiente es el que se humilla. En el evangelio valiente no es más fuerte. Valiente es el más débil. Valiente es el que reconoce. Valiente es el que se aparta. Valiente fue Abraham, que no se estaba riendo cuando Dios le dijo, sacrifícalo. El evangelio la mano de gozo. Abraham no se estaba riendo. Sacrifica a Isaac. Y a veces Dios quiere decirnos, sacrifica a Isaac, y nosotros con Isaac metidos. Ay, mío, tú dijiste que era una gran sentencia. ¿Qué pasa? Dios probando tu corazón y te le queme la prueba. Dios siempre tiene un plan de mano. Dios siempre está buscando algo como probarte. Porque el valiente no se prueba en la paz, como te dije, en medio de la tormenta. Hay tormenta que es lo que te sube de nivel. Hay tormenta que es lo que te pone más fuerte. Hay desierto que es lo que te da músculo. Hay desierto que es lo que te provoca a resistir el estado que viene. Porque esto es por dimensiones. Pero para entender esto hay que tener discernimiento del espíritu. Para entender esto hay que ver con qué peleamos. Tenemos pleito con cosas que no conocemos ni sabemos. Hay maldiciones generacionales que nos persiguen. Hay demonios que nos asedian. Demonios que tú no tienes la culpa, sino tu padre, tu abuelo. Esto visita hasta la cuarta generación. Hay cosas que te persiguen. Que tú dices, pero vaca, ¿por qué yo soy débil ahí? Es porque no has roto. Es porque necesitas saber contra qué te enfrentas. Demonios generacionales destruyendo tu vida espiritual. Y tú aparentando que todo está bien. Y en el interior sabiendo que está mal. Cualquiera dice, yo no puedo perder, pero vete perdido. Vete perdido. ¿Te has imaginado tú perdido? Libra la iglesia, Dios. ¿Te has imaginado tú quemándote? Libra la iglesia, Dios. ¿Tú has pensado en eso? 80 años aquí y que por tal y que... Eso no es nada. Eso no es nada. 80 años aquí. Compáralo con una vida eterna. ¡Compáralo! No, que eso no es nada, que a mí no me importa lo que diga la gente. ¿Cómo que no? Tú eres una luz para la tiniebla. Por tanto, teniendo a nuestro alrededor una nube de testigos, recogémonos de todo peso y del pecado que nos asedia
transformación tan grande? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Por qué puerta? Dime, si en el estrecha y la ancha va a estar, ¿por dónde? Si la muerte buscaré y no la encontraré, ¿por dónde? Luchando en balde, o tú quieres aquí para que te vean. Yo no quiero que me vean, yo quiero que me vean en el cielo, no sé tú. Yo no quiero que me vean aquí, yo quiero que me vean en el cielo. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo no vine aquí a jugar el cristianito. Yo vine aquí a correr la carrera por el camino angosto. No a ver lo que hace el otro, a ver lo que Dios hace en mi vida. Hay un avivamiento que se aproxima. Hay un avivamiento que se aproxima, pero si la iglesia no está preparada, no será partícipe de un último avivamiento, que la atmósfera se siente. Así como